Quiero saludar a Jonathan López Torres, maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por Infotec. El ciberespacio, la ciberseguridad, ¿hay alguna estrategia nacional? Según recientemente el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya le dije presidente, ¿cómo quisiéramos que siguiera, verdad? Me ganó el subconsciente, mi querido Jonathan. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues habla de la prosperidad y seguridad económica de su país en el siglo XXI. Y eso va a depender de la ciberseguridad. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? ¿Me escuchas, Jonathan? Ah, caray. No, no está Jonathan por ahí. Lo decía yo antier en esta llamada que no me pude enlazar con Andrés sobre las aldeas Taobao en China. ¿Se acuerdan? Si no hay ciberseguridad, si no hay conectividad, no va a haber manera de sacar a los pobres de donde están. Esta parte de seguridad económica del país en el siglo XXI tiene que ser. A ver, cuéntanos la importancia. ¿Hay alguna estrategia nacional, Jonathan? ¿Ya me escuchas? Claro que sí. Muy buenos días, Fernanda. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿cómo está el tema de estrategia nacional de ciberseguridad y ciberespacio? Muchos estamos Pues preocupados porque nos van a quitar conectividad, nos van a cobrar más. A ver, ¿cómo está el tema? mira, el tema de ciberseguridad pues es un asunto transversal que le compete absolutamente a todas las autoridades, desde la federación, las entidades federativas y municipios. Es distinto en cuanto al tema de conectividad y brindar o garantizar el acceso a Internet. Ese es un tema que se tiene que ver por separado, y el otro es el tema de ciberseguridad en sí. Esta estrategia del gobierno mexicano lanzada en 2007, pues bien, si bien es como un primer paso con la finalidad de iniciar el andamiaje, pues se ha quedado únicamente en este tema. No quiere decir que no haya controles de ciberseguridad en las autoridades. ¿Por qué? Porque cada dependencia y entidad, por ejemplo, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación o de los órganos constitucionales autónomos, tienen sus unidades de tecnologías de la información y comunicación que dentro de su estructura pues tienen las áreas correspondientes a seguridad. El tema es que no se ha podido implementar o diseñar una política pública pues ya concreta que permita garantizar la seguridad cibernética de todas las instituciones gubernamentales a fin de proteger la información en posesión de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, garantizar la disponibilidad, la continuidad de los trámites, procesos y servicios públicos de las autoridades, llámense juicios, para obtener licencias de funcionamiento, etcétera, y obviamente pues para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información en todas las autoridades. O sea, me estás diciendo que no hay un plan, o sea, ¿te entendí bien? Sí, mira, Wow. a diferencia de otros países que ya cuentan con un marco jurídico No, bueno. sólido, en México no lo hay. Y esto es cierto, pero no Pero, quiere a ver, decir. Jonathan, pero es que somos uno de los 3 países del TEMEC. O sea, imagínate si estando en los niveles del TEMEC, que no tengamos ciberseguridad, híjole, pues se me hace que está complicadísimo el asunto, ¿no crees? Por supuesto, pero a lo que me refiero es que todas las entidades materialmente sí tienen áreas que designan para brindar seguridad en sus instituciones, en sus procesos y en la información que ellos poseen. El tema es que no tenemos un marco jurídico que permita pues iniciar un andamiaje con autoridades específicas pues para que podamos tener experiencia y capacidades en la materia. A ver, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México no se menciona ni una sola vez, ni una, la palabra Exacto. ciberseguridad. Así es. Mira, y es un tema muy importante porque aquí interviene un concepto que es el riesgo, y es nuestra percepción que tenemos del riesgo. Como la percepción es subjetiva,
si las personas que son los tomadores de decisiones de las políticas públicas de este país no entienden los riesgos a los que estamos expuestos en virtud del panorama de amenazas cibernéticas que se vive actualmente, como tú lo has señalado, pues entonces estamos nosotros predispuestos, o por así decirlo, abriendo la puerta a que seamos blancos de las amenazas. De ahí la importancia, pues, de su divulgación, de que exista investigación en la materia, capacitación a efectos de que nosotros como ciudadanos podamos protegernos, tengamos hábitos en materia de seguridad. Las empresas ya lo hacen, pero sí se necesitan esfuerzos más sólidos y más concretos por parte del gobierno. Y esos esfuerzos pues tienen que ser obviamente de la federación por un lado, por las 32 entidades federativas y también por los municipios. Ahora, ¿esto que tú dices solo existe en papel o sí hay mecanismos para implementar la ciberseguridad? Porque, por ejemplo, lo que he notado, recuerdo en el sexenio de Felipe Calderón que se abrió un área especializada en ciberseguridad y tú podías levantar actas en uso de nombres, de falsedad de documentos, en fin, todo el asunto que era importantísimo contemplar, sobre todo si estás teniendo, oye, en tu teléfono aplicaciones con los números de cuentas, con cuánto dinero tienes, cómo lo tienes, cuánto debes, cómo lo debes, pues tienes que tener ciberseguridad. ¿Es correcto? Hoy existen esos organismos para poder levantar un acta y denunciar atracos, robos de identidad y demás, ¿o dónde estamos parados? Mira, un primer paso fue toda la legislación en materia de protección de datos personales, en donde ya tenemos experiencia en el tema. Ya tenemos una autoridad garante, que en este caso es el INAI, tenemos autoridades garantes en las entidades federativas y tenemos leyes que aplican a la protección de información en posesión de las autoridades y en posesión de particulares. Ese es un primer paso. Y en cuanto al marco jurídico, por así decirlo, pues derivado de una interpretación amplia, pues se han podido quizás a lo mejor ejercer estos derechos para proteger la información y cuadrar los tipos de, por ejemplo, de robo de información como en los delitos de robo genérico, por así decirlo. Y hay unos delitos en el Código Penal Federal que también tipifican este tipo de conductas. Lo que yo considero es que se necesita pues brindar de un marco jurídico que esté acorde al panorama de amenazas cibernéticas que se viven hoy en día. Es necesario actualizarlo y en esta actualización pues obviamente se tiene que actualizar pues de forma transversal absolutamente todas las autoridades. Es decir, debemos de contar con leyes en la materia, debemos de contar con jueces, con ministerios públicos, con policías de investigación. Sí, aquí la pregunta es clave. ¿Hay interés de tener esas áreas o no? Porque, a ver, en los últimos meses los sistemas de gobierno federal, no es menor lo que voy a decir, han sufrido ataques, que se hayan hecho públicos algunos o no, eso es otra cosa, pero ataques en autoridades como la Suprema Corte de Justicia, ataques en la Secretaría de Economía, ataques en Pemex, cibernéticos. Exactamente. Y mira, entonces, ¿si hay interés de poner esto en marcha o el régimen actual no quiere poner en marcha esta posibilidad? Pues mira, ahora la agenda del Congreso de la Unión pues es una, pero por ejemplo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados hay dos iniciativas en la materia con la finalidad de expedir leyes generales que apliquen a todo el país. Por así decirlo, para mí ello es como un primer paso que es importante. Y no obstante, fíjate que a nivel de entidades federativas ya hay dos iniciativas presentadas. Una en el estado de San Luis Potosí, para que cuente con su propia ley de ciberseguridad, y otra en la Ciudad de México, que acaba de salir en la Gaceta el día 27 de octubre. Entonces, son unos primeros pasos para contar con legislación en la materia, porque todas las autoridades tienen la obligación de proteger la información, de garantizar sus servicios públicos electrónicos y que esos servicios públicos también estén disponibles. Me parece que vamos a velocidad de República Bananera, Jonathan, y no en la competitividad y en el marco de un TEMEC al cual pertenecemos y al cual tendríamos que estar todos protegidos en ese sentido.
Siento, y, De ahí y esto, bueno, no es que lo sienta. Las acciones y reacciones del régimen de Andrés Manuel López Obrador, llámese la 4T, no la veo y ha demostrado en un sinfín de ocasiones que la conectividad, si no está en sus manos, prefieren que no haya, que va a costar más la conectividad y que, al contrario, uno de los controles más grandes que puede tener un régimen como la 4T es justamente no tenernos conectados y justamente manipularnos por medio de la ciberseguridad. Y si no existe, pues estamos fritos, porque pues no es como que, ay, en San Luis apenas empieza. No, hombre, si estás hablando de 80 millones de mexicanos que tienen cuenta en Facebook, pues estamos hablando de que la mayoría de la población está supuestamente conectada. Hay aguas, en serio lo digo, si nos desconectan, o si cobran más, o si empiezan a segmentar la información que nos llega y empiezan a meter trabas en ese sentido. Es un gran tema, el de ciberseguridad y ciberespacio. Y ahí hablas de un tema que es la desinformación, las fake news. Incluso las fake news son consideradas pues la amenaza cibernética más peligrosa de todas por su impacto en la incidencia de la opinión pública. De ahí la importancia, Jonathan, y el reconocimiento que te hago de estar promocionando y difundiendo este tipo de temas, porque ante inacciones de las autoridades... Tengo que entregar spots, Jonathan. Te invito nuevamente al programa sobre fake news.